Técnica de recolección de datos. Dentro de las técnicas de recolección de datos podemos encontrar algunos métodos. Pues los métodos de recolección de la información. Existen métodos interactivos y métodos discretos, de los cuales nosotros vamos a hablar de los métodos discretos, de uno en particular. Antes que nada, pues podríamos definir que los métodos discretos son utilizados para recolectar la información directamente en la organización. Sin embargo, esto genera un cambio en los implicados y muchas veces no permite ser objetivos en el levantamiento de información por la interacción directa entre el analista y los usuarios. Teniendo en cuenta lo anterior, los métodos discretos no son suficientes para la recolección de la información, por lo que se puede utilizar los métodos iterativos o métodos mixtos, que permitan complementar la información y formarse un panorama más completo de los requerimientos del sistema. Una de las técnicas más utilizadas por los métodos discretos son el muestreo, recolección de datos, muestreo. Definición. Muestreo, ¿qué es y de dónde puedo obtener los datos necesarios? Se define como: muestreo no es más que un proceso que permite seleccionar sistemáticamente los elementos representativos de una población. ¿Dónde? Algunas de las poblaciones sobre las que el analista puede decidir obtener una muestra son en personas o en documentos. Personas, dentro de una población se puede hacer o tomar una muestra. De documentos se puede ir al historial o al archivo de ciertos documentos que sean necesarios para la extracción de dicha información. Importancia. Técnica de recolección. ¿Existen razones de por qué tomar un muestreo? Pues sí existen razones. Y te contamos que hemos encontrado cuatro razones principales que sean de tu conocimiento. Primero, contener costos, tiempo, materia y persona. Luego está agilizar el proceso de recolección de los datos, mejorar la actividad, que la hace mucho más efectiva, y reducir la predisposición. ¿Existe un diseño? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Aquí te lo contamos. Se debe tener en cuenta la determinación de los datos, la determinación de la población, elegir un tipo y un tamaño. En cuanto al tamaño, pues se hace un cálculo que más adelante te lo podremos mostrar. ¿Cómo lo hago? Técnica de recolección. Los pasos que se deben seguir para que el analista diseñe una buena muestra son los siguientes. Determinar los datos a recolectar o describir. El analista debe elaborar un plan realista en cuanto a lo que debe hacer con los datos después de recolectarlos. En esta etapa, el analista debe determinar cuáles son los variables, atributos y elementos de datos asociados o recopilar de la muestra. Es importante considerar el objetivo del estudio, lo mismo que el método de recolección. También se tiene que tener en cuenta la determinación de la población del muestreo, pues la siguiente tarea del analista es determinar la población que intervendrá en el estudio. Si son documentos los que se van a analizar en la muestra, pues se debe determinar el periodo de tiempo. Si por el contrario son personas, se deben decidir si incluye o no varios niveles de la organización, si incluye a los clientes, distribuidores o proveedores. Para seleccionar una muestra siga los siguientes pasos. Primero, determinar el atributo tipo de error a buscar. Segundo, localizar la base de datos, los informes en los que se pueda encontrar el atributo. Tercero, puedes examinar el atributo, estimar a P, que es la porción de la población que cuenta con el atributo. Cuarto, tomar la decisión subjetiva en relación con la estimación del intervalo aceptable. Y quinto, elegir el nivel de confianza y buscar el coeficiente de confianza Z en una tabla. Sexto, calcular OP, el error estándar de la proporción, de la siguiente manera: OP igual a I sobre Z. Séptimo, determinar el tamaño de la muestra necesaria, N, mediante la siguiente fórmula, aquí descrita. ¿Qué más se debería tomar en cuenta?
pues como anteriormente les comentaba el cálculo del tamaño muestral. Pues aquí dice que cada estudio tiene un tamaño muestral idóneo que permite comprobar lo que se pretende con una seguridad aceptable y el mínimo esfuerzo posible para el cálculo del tamaño muestral. En cada tipo de estudio existe una fórmula estadística apropiada. Tipos de muestra. ¿Cuáles son los tipos? Existen dos tipos: los tipos probabilísticos y los no probabilísticos. Dentro de los probabilísticos, pues se podrían decir que este es un método que otorga una probabilidad conocida de integrar la muestra a cada elemento de la población, y dicha probabilidad no es nula para ningún elemento. Existen varios subtemas de este método probabilístico, son unas subcategorías que a continuación se las voy a estar demostrando, como son aleatorio simple, un aleatorio estratificado, un sistemático o un conglomerado. Comencemos por el aleatorio simple. El aleatorio simple es un muestreo equiprobabilístico, o sea, si se selecciona muestra de tamaño n de una población en n unidades, cada elemento tiene una probabilidad de inclusión igual y conocida de n entre n. Pues obviamente tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, entre las cuales encontramos que es sencillo y fácil de comprensión. Hay un cálculo de medidas y varianzas, y dentro de las desventajas podremos ver que requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población. Cuando se trabaja con muestras pequeñas es posible que no represente la población adecuadamente. El otro tipo es el aleatorio estratificado. Al azar no es una garantía de representatividad. Este muestreo pues lo que pretende es asegurar la representación de cada grupo en la muestra. Cuanto más homogéneos sean los estratos, pues más precisas resultarán las estimaciones. También posee ventajas y sus desventajas. En las ventajas podremos observar que tiende a asegurar que la muestra representa adecuadamente a la población en función de unas variables seleccionadas. Y entre las desventajas podremos ver que los análisis son complicados en muchos casos y la muestra tiene que ponderarse, o sea, asignar pesos de cada elemento. Otro tipo de este ítem sería un sistemático. Pues requiere de un procedimiento y pues es el siguiente: primero conseguir un listado de n elementos, determinar un tamaño de muestra n, definir un intervalo de salto k, donde k sería igual a n entre n, elegir un número aleatorio r entre 1 y k, que es el arranque aleatorio, seleccionar los elementos de la lista. También podríamos encontrar ventajas y desventajas de esto, como por ejemplo ventajas: fácil de aplicar, no siempre es necesario tener un listado de toda la población, y las desventajas, pues si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, se puede hallar estimaciones sesgadas. Otro tipo sería el conglomerado. Pues los conglomerados se caracterizan porque la variación en cada grupo es menor que la variación entre grupos. La necesidad del listado de las unidades de una etapa se limita a aquellas unidades de muestreo seleccionadas en la etapa anterior. Las ventajas es que es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa, reduce costes. Una de las desventajas sería pues el error estándar. El error estándar es mayor que el muestreo aleatorio simple o estratificado. El cálculo del error estándar es complejo. Dentro del tipo no probabilístico, pues encontramos los que son por conveniencia o por cuota. Y aquí un ejemplo de esta información.
podemos observar, el video fue hecho por ciertas personas, no fue desarrollado por nosotros y pues fue un ejemplo didáctico de los ejemplos que tenemos para darle de muestreo. Y eso es todo.